Por eso acá ponemos, bueno, acá, Mariano Moreno había, por línea materna, uno de los principales permisos de vaquería lo tenía el abuelo materno de Moreno. O sea, Moreno no era pobre, el abuelo materno era una de las personas más ricas, viste lo que podía ser rico, tenía permiso de hacendado, o sea, tenía permiso de tener animales, porque los animales eran cimarrones, no había campo, no estaba arado, no había cerco, no había nada. Entonces esos animales que eran libres, él tenía permiso de vaquería para cazar. Ese mayor permiso de vaquería, esa influencia que tenía del gobierno sobre él y él sobre el gobierno, fue que él apoyó, no solamente apoyó, obviamente, la lucha contra los ingleses, sino que continuó con Álzaga, con lo que sería la burguesía española, o sea, con los representantes de España acá. Por eso cuando hacen el manual del hacendado, lo hacen en defensa de Álzaga, en defensa de los hacendados, en realidad en defensa de su familia materna, de continuar con ese tipo de explotación por permiso de vaquería. Esto obviamente no le daba buena vista ante el resto de la Junta, que eran mucho de menor talla económica que la familia materna de Moreno o que la familia paterna de Belgrano. Pero Moreno, pese a que tenía ese perfil, un sesgo muy determinado en su manual del hacendado, él tenía claro que ese manual del hacendado para una sección determinada, pero que quería trasladar ese pueblo de los hacendados a un Estado fuerte, y que ese Estado fuerte era el que iba a administrar la nación, la incipiente nación. Bueno, acá hace una crítica obviamente a la dominación española, que lo que estábamos diciendo, le obligaba a comprar a España, pagar el doble de lo que realmente salía, y cuando le comprábamos a nosotros nos pagaban la mitad. Entonces dice, el contrabando no tiene ningún tipo de control, y el fisco, o sea, el Estado, se pierde de caudal sobre las importaciones ilegales, el contrabando, y la corona en consecuencia recibe menos recursos. Eso lo escribe él en este manual de los hacendados antes de la Revolución de Mayo, o sea, la corona, porque obviamente el rey era el rey de España, todos juraban fidelidad al rey de España. La próxima. Bueno, Belgrano nosotros se le llamamos el Día del Economista, es el 21 de septiembre, porque fue la vez que lo habían nombrado a él en el consulado en representación del Río de la Plata en España, en Valladolid. Y él viajó a Valladolid en 1780, 1785. Belgrano ahí estudia a los mercantilistas. Los mercantilistas de esta especie de capitalismo Estado, o sea que la riqueza era por el comercio exterior, había que tratar de aumentar las exportaciones y aminorar las importaciones, pero no cualquier exportación, por eso lo toma Genovesi. Las exportaciones con trabajo. Toda la propuesta de Belgrano no era ser un país de hacendados, no era en este caso era criar vacas, era directamente industrializarlas, a sumarle trabajo a lo poco que teníamos nosotros, nuestras materias primas o el propio ganado, sumarle trabajo, generar puestos de trabajo. La próxima, te pido muchas gracias. ¿Sí? Bueno, este es el libro de él, acá está. Bueno, él crea el correo de comercio. En ese correo de comercio que crea ante la Revolución de Mayo, él en ese correo de comercio va a dar muchas las ideas, primero defendiendo al rey y después ya directamente en contra de España, pero va a dar muchas ideas de lo que estamos contando, que teníamos que ser una nación que industrialice y que genere trabajo. La próxima. Poco antes del 25 de mayo, el 10 de marzo del 80, miren la definición de él. Si no con la agricultura y el comercio no lo vamos a dar abasto. Esto es una constante de todos los pensadores nacionales, es una constante. Se dan cuenta claramente que la extensión de tierra para ser usada para vender carne y no generar trabajo acá, no genera valor acá. Entonces dice, la agricultura y el comercio no podrán desarrollarse si la industria no entra a dar valor a la ruda producción de la una, o sea, del agro, y paula la perenne rotación del otro. O sea, el comercio incipiente tiene que ser apuntalado por la industria. Después, ya hecha la Revolución de Mayo, los frutos de la tierra sin industria no tendrán valor. O sea, que él tenía claro que había que generar trabajo. La del fruto de la común, por eso va a proponer fuera la próxima. Fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio,
fomentar la agricultura, animar la industria, proteger el comercio, son los tres pilares que debe ocupar vuestra señoría. O sea que el fundamento de Belgrano era generar trabajo. Te pido la otra. Acá establece una escuela de agricultura donde los jóvenes labradores se les hiciese conocer los principios generales de la plantación y la siembra. O sea, trata de generar educación, trata de inculcar el espíritu del trabajo y trata de industrializar lo poco que se podía industrializar en esa ex colonia española. Se debe dar trabajo a las exportaciones de cuero, la lana y el algodón, y proponía para ello el establecimiento de escuelas de grasas de lana y de algodón para desterrar la sociedad y remediar la indigencia de la juventud de ambos sexos. O sea, tenía claro que tenía mano de obra que podía hacer esto, pero que había que utilizarla y había que enseñarle el oficio. Por eso va a crear escuelas de artes y oficios en la próxima. Antes de esto, mirá, Belgrano en realidad antecedió a la teoría de la demanda efectiva de Keynes, pero de verdad, Belgrano cuando estaba en España hace un trabajo, una nota donde dice que había que seguir el ejemplo de China a esa época, estamos hablando de 1785, 1790, la China de esa época decía China no depende de nadie, depende de su consumo interno. Claro, serían 600 millones de chinos, siempre era grandísimo, era un continente entero, entonces ya, ellos dependían de sí mismos. Y él decía, ninguna sociedad es más laboriosa y más productiva que la China. Se venden a sí mismos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que interiorizarnos, pero fundamentalmente para vestir, para alimentar a la propia población, que eso iba a regenerar el mercado interno. Antes que Keynes en 1936 hiciera su famosa teoría de la demanda efectiva, o sea que lo importante era abastecer el mercado interno. Él tomaba la importancia del comercio exterior, inclusive la importancia de tener nuestra propia flota mercante. No teníamos ninguna posibilidad de tenerla, pero en su idea estaba. Pero él que lo que primero que quería era que produzcamos para venderle al mercado interno. China es un ejemplo a seguir, dice. O sea, nosotros tenemos que venderle al mercado interno y ese mercado interno va a volver a reproducirse, va a trabajar y va a volvernos a comprar y le vamos a volver a vender y ese círculo se va a ir ampliando. O sea, que Belgrano tenía. Por eso para nosotros es el Día del Economista es el 21 de septiembre, que es el día que a él lo nombran cónsul de lo que era el Virreinato de la Plata en Valladolid. ¿Por qué? Porque él fomentaba la agregación del valor, hoy diríamos aumentaba el valor agregado, el trabajo capacitado, quería capacitarlo, que la juventud aprendiera arte y oficio y sobre todo que a venderle al mercado interno, ampliar el mercado interno. Va a hablar en un momento dado como ahora, dice el nivel de pobreza, puede ser el grado de desnudez y de pobreza aunque vive nuestra población, cuando tenemos toda la posibilidad de vestirlo, de alimentarlo, lo tenemos como ahora, tenemos todo, según la UCA, 55%, el Observatorio de Pobreza de la Universidad Católica Argentina, tenemos 55,5% de argentinos que están bajo la línea de pobreza. En esa época sería más en porcentaje, era mucho menos, pero más en porcentaje. ¿Cómo puede ser si no tenemos alimentos, si tenemos posibilidad de vestirlos, de tener enseres personales? Lo que tenemos que hacer es que ellos tengan la capacidad adquisitiva para comprarlo. Y tienen capacidad adquisitiva para comprarlo si trabajan con un sueldo. Entonces, esto es lo que buscaba Belgrano, que fue el más avanzado. Sí. Perdóname, no quiero interrumpirte, pero me llama también la atención. Yo escucho muy mal. Me llama también la atención en la filmina que pones, que habla de reducir la indigencia en la juventud y de ambos sexos, digamos, como tener una mirada mucho más contemporánea en la actualidad. Era fervientemente cristiano. Fervientemente cristiano. No su conducta, fervientemente cristiano. Recuerden claramente que él la bandera la crea porque es el manto de la Virgen de la Merced. El celeste y blanco es el manto de la Virgen de la Merced. O sea, era fervientemente cristiano. No, como todo cristiano, su conducta no fue 100% pareja. Tuvo 2 hijos, extramatrimoniales, muere de sífilis. O sea que, digamos, predicaba, pero no sé si con el ejemplo. Igualmente es uno de los padres de la patria. Cuando piensa todo eso, es uno de los padres de la patria indiscutible. Bueno, pero ahora sí, miren, sin embargo, Belgrano, que es uno de los padres de la patria, sin embargo, él quería llevarle a Paraguay la buena nueva del nuevo gobierno. Él va a Paraguay, pero claro, Paraguay no quería saber nada. Paraguay dice, no, escúchame, ¿por qué nos liberamos de los españoles? No fuimos nosotros, pero se cae España. Lo que menos le interesaba en ese momento a Gran Bretaña es llegar hasta Paraguay. Para venderle sí, pero no a tener a Paraguay. Entonces ellos no tenían el problema de Paraguay. El problema que tenían ellos era
con el Imperio de Portugal, con Brasil, con lo que es Brasil hoy. Ahí tenían problemas ellos. Ese frente. Entonces decían, no, nosotros queremos ser independientes de los porteños, o sea, que manejaban el puerto de Buenos Aires, queremos ser independientes de España, queremos ser independientes de Portugal, ni siquiera mencionan a los ingleses. Y se declaran independientes en 1811. Antes lo hacen cruzar al río Paraguay a Belgrano, que había cruzado el río Paraguay, y no quería volverse, lo rotan en Tacuarí y lo hacen cruzar del otro lado del río. Una vez que Belgrano cruzó, no lo persiguieron, o sea, no querían tener, no es que querían agarrarlo a Belgrano, meterlo, querían echarlo de ellos, lo que consideraban su territorio, las misiones del Paraguay. Lo consideraban que los jesuitas le habían dejado a ellos, eso era de ellos, que los porteños se la arreglen. Se cuenta en esa época, 2000 kilómetros abajo es una barbaridad, tan lejísimos nuestros, que se la arreglen ellos, no es un problema nuestro, que arreglen ellos con los ingleses, nosotros tenemos nuestro propio problema y tenemos que ser independientes. Esta va a ser la grandeza de Paraguay. Mira lo que dice don José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue el dictador paraguayo, inclusive después le va a dar alojamiento a Ortega. Esta asamblea no perderá su tiempo debatiendo si el cobarde padre o el apocado hijo, por Carlos y por Fernando de España, es el rey de España. Cada uno de ellos ha abdicado 2 veces. Los dos han demostrado su débil espíritu y su leal corazón. Más sea o no sea rey de España uno de ellos, ¿qué nos importa a nosotros? Ninguno de ellos es ya rey de Paraguay. El Paraguay no es patrimonio de España, ni provincia de Buenos Aires. El Paraguay es independiente y es república. La única cuestión que debe debatirse en esta asamblea y decidirse por mayoría de votos es cómo debemos defender y mantener nuestra independencia contra España, contra Lima, donde estaba el virreinato más importante, y el virreinato de Perú, contra Buenos Aires y contra Brasil. Cómo debemos mantener la paz interna, cómo debemos fomentar la pública prosperidad y el bienestar de todos los habitantes del Paraguay. Esto lo decía en 1811 Gaspar Rodríguez de Francia, y fueron independientes hasta que lo atacó la triple infamia, como después vamos a ver, la triple infamia de Mitre, Uruguay y el Imperio de Portugal. Bueno, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Qué pasaba con... Acá tenían varios conflictos. El conflicto más grande que tenían ellos era con la Liga de los Pueblos Libres que comandaba don José Gervasio de Artigas. Porque don José Gervasio de Artigas, para Milei seguro sería un comunista, pero